Muy bien, estamos aquí ya en el programa y nos acompaña, como habíamos señalado, la congresista Lady Camones, flamante presidenta del Poder Legislativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No, usted por darse el tiempo. Lo primero que ha dicho, o sus primeras expresiones han ido en el sentido de apoyar a la fiscal de la Nación en las investigaciones que se vienen realizando. Ha dicho que desde el Parlamento se actuará de acuerdo a la legalidad y a la espera de la corroboración de las pruebas contra el jefe de Estado. Ha indicado que la fiscalización y el control político del Congreso no es una obstrucción. Esta es una suerte de afrenta directa al Ejecutivo, es decir, una advertencia al Poder Ejecutivo, concretamente al presidente Castillo, envuelto en los actos de corrupción, a decirle, mira, si durante el Congreso pasado no se pudo, esta vez las cosas no son tan fáciles. No tanto como una afrenta, sino simplemente dejar en claras las cosas, ¿no? Las circunstancias que hoy día vivimos frente a la entrega de Bruno Pacheco y a las declaraciones que él viene dando, aparentemente con pruebas que viene otorgando la Fiscalía, es algo que en algún momento va a ser de conocimiento también del Congreso, y paralelamente a las investigaciones que haga la Fiscalía, en base a las pruebas que sean corroboradas, el Congreso también tendrá que hacer su función de control político. O sea, nosotros no podemos ser ajenos de saber que si el presidente... ¿A qué se refiere cuando habla de control político? ¿O más comisiones investigadoras? No, subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Obviamente hay que hacer, él es un alto funcionario, entonces corresponde, pues, en base a las denuncias que hay, a los posibles hechos de corrupción que haya cometido, tendría, pues, que someterse a las investigaciones de la subcomisión, ¿no? Esto paralelamente con el trabajo que pueda hacer la Fiscalía. O sea, pero esto es parte del fuero estrictamente parlamentario. Parlamentario. Efectivamente. O sea, no podemos estar ajenos a ello. Mi mensaje va en ese sentido, que la Fiscalía tiene su función y nosotros también, y que no se puede tomar como obstrucción las funciones que tiene el Parlamento del Congreso de la República, ¿no? Usted ha dicho que la situación ha cambiado, en efecto. Exacto. En efecto, la situación para el presidente se complica cada vez más. Hoy escuchaba a otro integrante de la mesa directiva que ha sido elegida y decía que en el caso de que el presidente fuese vacado y la vicepresidenta inhabilitada, la mesa renunciaría y se conformaría una nueva mesa directiva, es decir, usted no asumiría el gobierno. ¿Esto es cierto? Nosotros presentamos en plena candidatura de la lista que conformamos un gesto político frente a las demás listas, ¿no? Porque aparentemente se estaba distorsionando como que se estaba eligiendo a un futuro presidente o presidenta de la República, cuando lo que se ha elegido es un presidente del Congreso de la República. Constitucionalmente, si atendemos al orden constitucional, correspondería, en el caso de ser vacado Castillo, de ser inhabilitada Dina, quien asuma la presidenta en este caso del Congreso. Pero ya hemos visto en épocas anteriores que las mesas directivas, cuando ha ocurrido este tipo de hechos, ha dimitido y se ha convocado, ¿no?, a una mesa directiva de consenso para que recaiga, pues, en la persona que se elija la presidencia de la República, ¿no? Que puede ser cualquiera o puedo ser también yo, dependiendo de quién elija el consenso parlamentario. Entonces no es que usted haya descartado de plano asumir eventualmente la presidencia. No, yo no. Dependerá del consenso que se consiga en el Parlamento. Dependerá del consenso, efectivamente, ¿no? El hecho es que nosotros le demos al país esa tranquilidad, esa redireccionamiento de esa vía, pues, por la que ha salido el país, por todos los desaciertos que tiene el presidente de la República, ¿no? Ahora conversábamos con el ex procurador César Azabache y él deslizaba una posibilidad, una salida que no es la vacancia estrictamente, sino más bien la suspensión del presidente. Una suspensión que sería solicitada por la Fiscalía al Poder Judicial para que se disponga, digamos, la suspensión del presidente en el ejercicio de sus funciones. Claro. En ese caso, ¿cuál sería la reacción del Congreso? ¿Se respetaría la continuidad, digamos, del mandato de la señora Boluarte? Lo que pasa es que en el caso de la vicepresidenta ¿O Dina hay realmente Boluarte, un ánimo ya en el Congreso de la República de que se va Castillo y se va Boluarte con él? A ver, lo que nosotros tenemos que ser respetuosos, Mávila, es del orden constitucional. Hasta el momento, si hoy día fuera que Castillo es vacado, quien asumiría sería Dina Boluarte, porque no tenemos un resultado de la denuncia que tiene ella ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si fuese al contrario, si ya tuviéramos un informe que realmente la inhabilita, quien asumiría sería el presidente. El almirante Montoya dice que le están dando largas en la Comisión de Acusaciones Constitucionales al tema Boluarte, que parece que hay ahí intentos de protección
protección en el Parlamento. ¿Qué opina Bueno, usted? yo desconozco de ello, dudo que eso ocurra. Realmente tendríamos que averiguar cuáles son los sustentos por los cuales el almirante Montoya ha manifestado lo que me indicas, ¿no? Desconozco el sustento de sus declaraciones, pero entiendo pues que todo tiene que ver, tiene plazos que cumplir dentro de la subcomisión. Ya la legislatura culminó, cuando empiece la nueva legislatura se retomarán las funciones. Entiéndase que estamos en la reconformación de comisiones, hay nuevos presidentes, nuevos secretarios, entonces una vez que ya se conforme nuevamente la subcomisión, o bueno, en este caso la subcomisión es por 2 años, ¿no? Tendría simplemente que empezar las funciones con la legislatura y bueno, cumplir los plazos y ver los resultados próximos, ¿no? Estamos a pocas horas de que el presidente Castillo dirija un mensaje en el Parlamento. Y ya hay quienes dicen que se podría boicotear ese mensaje en el hemiciclo, que muchos parlamentarios se retirarían. ¿Se ha coordinado cómo se llevará a cabo la ceremonia de mañana? ¿Se le puede garantizar a la población que todo esto transcurrirá como debería transcurrir a pesar de la anormalidad en la que nos encontramos? Claro, es lamentable tener un presidente que esté tan cuestionado, o sea, no nos hace pues ningún honor en realidad, pero personalmente yo soy muy respetuosa de las formas e independientemente de la persona de Pedro Castillo, lo que nosotros debemos respetar es la investidura del cargo. Se trata del presidente de la República. Yo no comparto mucho el hecho de este tipo de rechazos o de abandonar el hemiciclo, porque finalmente, Mávila, el mensaje a la población es que quienes nos portamos mal somos nosotros. Y creo que deberíamos dar nosotros señales de que el respeto es a la investidura del cargo, independientemente de quién se trate, ¿no? Claro, y además es muy importante que el presidente vaya y específicamente hable sobre estos posibles actos de corrupción. El presidente tiene un silencio que, como siempre le he dicho, aparentemente lo hace cómplice. Entonces es un mensaje que lo va a hacer al Congreso. El mensaje no lo da la Nación, es un mensaje que se da al Congreso. Es una rendición de cuentas al Congreso, pero que la y él ha población dicho lo que va a escuchar. Es más, ha dicho que habrá sorpresas. Bueno, siempre anuncia las sorpresas, esperemos que las sorpresas estén sujetas pues a la Constitución, ¿no? Porque si no también estuviera cometiendo infracción a la Constitución y se vería pues más complicada su situación. Entonces, ¿eso sí quiere decir que sospecha que de pronto puede haber anuncios inconstitucionales? Sería una torpeza de parte del presidente anunciar, por ejemplo, que adelanto de elecciones cuando eso depende del Congreso, un cierre del Congreso cuando no está permitido. ¿Aceptaría una propuesta el Congreso de buen ánimo presentada por el Ejecutivo para el adelanto de las elecciones? Bueno, tendría que llevarse al consenso para poder conversar pues, con los congresistas, llevar esta propuesta al Pleno y obviamente pues en democracia los votos son los que mandan. Pero en este ambiente en el que la gente rechaza al presidente, 8 de cada 10 peruanos, entre 7 y 8 digamos, rechaza al presidente, pero un porcentaje un poquitito mayor también rechaza al Congreso. ¿Esa no sería la salida más salomónica? Claro, yo siempre he dicho cuando me han hecho esta pregunta que el tema del adelanto de elecciones o el tema de que nos vayamos todos tiene que ser con nuevas reglas de juego. O sea, no podemos nosotros estar jugando a cerramos el Congreso y bajo las mismas reglas seguir eligiendo los mismos congresistas. ¿Y cuáles son las reglas que tendrían que cambiar? Bueno, el tema electoral, ¿no? De repente la reducción de plazos, ¿no? La renovación por cada 2 años y medio, el tema de los partidos políticos que presenten mejores cuadros. O sea, hay que hacer toda una reforma en el tema electoral. Entonces, la población requiere, pues, principalmente, creo yo, Mávila, que los partidos políticos tengan una mejor elección respecto a los candidatos, porque de ahí parte el problema. Si los partidos políticos presentan candidatos que están cuestionados, que tienen procesos de corrupción en curso, porque se indica, de acuerdo a la ley, que no pueden ser candidatos aquellos que tienen sentencia en primera instancia. Pero si tú tienes un montón de procesos, como sucede, hay muchos candidatos que tienen un montón de procesos en curso, pero así candidatean y esa es la calidad de candidatos que le estamos dando a la población. Entonces, esas son reformas que están en la agenda de la Comisión de Constitución. Le pregunto esto porque estamos hablando de la posibilidad de que se empiece a discutir el adelanto de elecciones. Usted me dice, no podemos caer en este círculo vicioso de andar acortando periodos y haciendo elecciones. Es correcto, pero esas reformas son necesarias. ¿Por qué no empezarlas de una vez? Ya, estamos nosotros, ese proyecto que lo presentó la congresista Adriana Tudela, que es uno de los 3 que se han presentado, si no me equivoco, debe entrar ya en esta legislatura para empezar el debate, ¿no? Es importante que nosotros legislemos sobre las reformas electorales. ¿Y alcanzará el tiempo? ¿Les dará el tiempo? ¿Se puede actuar o confiar en que se puede actuar rápido? Si hay voluntad de la mayoría de los congresistas, se puede actuar rápido, pero necesitamos la voluntad de las mayorías, ¿no? ¿Qué diferencia le imprimirá
Lady Camones a este Congreso en esta nueva gestión después de una Mari Carmen Alba que ha sido desaprobada también por la ciudadanía? Bueno, yo tendría que hacer una autocrítica pues a esta mesa directiva que yo también la integré. Definitivamente Mari Carmen tuvo aciertos, esa mesa directiva tuvo aciertos y también algunos desaciertos que en este caso nosotros iremos corrigiendo con el tiempo. Lo que queremos es democratizar más el trabajo parlamentario, ¿no? Vamos a tener cada semana pues junta de portavoces para que cada portavoz de cada partido político pues nos entregue, de cada bancada, perdón, nos entreguen cuáles son las iniciativas legislativas más urgentes que atender y que sobre todo vayan pues a dirigir o a responder las necesidades de la población. Nos hemos dedicado de repente a ver muchas mociones, de repente el tema de las censuras, el tema que obviamente no estoy diciendo que hayan estado mal, hemos tenido la calidad de ministros que pues el presidente ha elegido que nos obligaba a nosotros en la clara función del control político a censurar, a interpelar, porque no podíamos permitir pues que la población citar ministros, ¿se refiere a eso? Digamos a evitar citar por cualquier motivo a un ministro, a no ser que sea una situación... O hacerlo primero a las comisiones, ¿no? Primero a las comisiones que corresponden, fiscalización, dependiendo pues, de las materias que se tengan que tratar, pero dedicar el tema del trabajo parlamentario, de los plenos a las iniciativas legislativas que nos solucionen el problema de reactivación económica, del agro tan importante en este momento, estamos a puertas de poder iniciar una crisis alimentaria, entonces la población espera eso. Hay un tema espinoso también, hemos hablado del presidente, Bruno Pacheco ha caído, Bruno Pacheco está acogiéndose a la colaboración eficaz, entregará seguramente las pruebas y la Fiscalía tendrá que hacer una corroboración. Pacheco habló de niños. Así es. Hoy ya no 6, como Karelim López, sino de 12 niños. Así es. ¿Qué piensa hacer el Congreso con esa situación? Bueno, nosotros necesitamos... De cara a la ciudadanía, la Comisión de Ética. Claro, es importantísimo que la Comisión de Ética actúe con objetividad y prontitud. Nosotros necesitamos tener una reunión y la vamos a solicitar, ¿no? Dentro del respeto que ella tiene de sus fueros a la Fiscal de la Nación para que nos pueda dar de repente por ahí alguna información que nos ayude a nosotros a saber quiénes son estas personas para pues dar el inicio de las investigaciones dentro del Parlamento. Lo que nosotros hemos dicho en el mensaje como mesa directiva es que vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción. Y el ejemplo empieza por casa. Exacto. Y eso es lo que se le reclama. Y hay la sensación de que no, de que el gobierno, sobre todo en estos casos de corrupción, tiene sus topos, tiene topos en el Congreso. ¿Usted coincide con eso? Bueno, aparentemente no está demostrado judicialmente, no hay una Porque de sentencia pronto que así vemos le al señor López, por ejemplo, integrar incluso una lista a la mesa directiva, ¿no? Así Es ser, a ver, bastante confrontacionales cuando salen y hablan y dicen, pero no hay pruebas, pero no hay pruebas, pero no hay pruebas. Claro, y la Comisión de Ética no toma cartas en el asunto y ni siquiera los separa de comisiones importantes. Así es. Siguen ahí. Eso es de repente las deficiencias que nosotros ahora tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que tener esas reuniones también con las comisiones para ver cuáles han sido las deficiencias y sobre todo exhortar a quienes integran estas comisiones tan importantes como es la de ética, la de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Hay una autocrítica sobre la Comisión de Ética? Sobre quienes la integran, ¿no? Porque ante hechos aparentemente pues que dañan mucho la imagen del Congreso, pues las decisiones que se han debido tomar por votación han debido ser siempre respetar pues el fuero parlamentario, respetar esa imagen que la población merece y debe tener de nuestro Congreso. No se alcanzaron los votos en 4 casos, solamente 2 han pasado y van a continuar las investigaciones, otros 4 han sido archivados, pero repito, esto es una crítica que se le tiene que hacer a quienes pues votaron, aún sabiendo los cuestionamientos que pesaban sobre esas personas. Claro, lo que sucede es que esta situación se traslada en la mente de los ciudadanos, en el imaginario colectivo, como es el Congreso. Otorongo no come Otorongo, ¿no? Se sigue blindando personalidades. Ocurrió también con unos personajes polémicos durante esa gestión. Por eso le decía, ¿cómo pretenden reconquistar o cómo usted, en tanto encarna hoy por hoy al Poder Legislativo, pretende acercar este poder del Estado a la ciudadanía? La tarea es muy complicada. Sí, es bastante complicada. Y la señora Alba decía, bueno, es que el Congreso siempre ha sido la piñata, un tanto resignada. ¿Usted considera que el Congreso ha sido la piñata? Y si lo considera, ¿cómo hacemos que deje de serlo? Bueno, en realidad sí, los golpes han sido muy duros hacia el Congreso. Realmente pues se nos culpa a nosotros de no cumplir con las necesidades de la población. Entonces yo por ahí tengo una crítica
no le compete al Congreso pues solucionar las necesidades básicas. Nosotros no manejamos presupuesto, son las tareas del Ejecutivo, funciones del Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es un contrapeso político, un control político, una fiscalización, y eso la población o gran parte de la población lo ve como una función de obstrucción, ¿no? Entonces necesitamos educar más a la población y que sepa cuáles son las funciones que le competen al Ejecutivo a través de gobiernos regionales, gobiernos locales, y cuáles son las funciones que tiene también el Legislativo, ¿no? Nosotros, si tenemos que hacer de repente una autocrítica, es en mejorar la calidad de nuestras iniciativas legislativas que puedan ayudar al Ejecutivo a solucionar esos problemas. Por ¿no? ejemplo. Una crítica que yo tengo que hacer al Ejecutivo es que no sé si con o sin voluntad no está ayudando al Legislativo a visibilizar el trabajo. Nosotros tenemos muchas leyes que no las podemos aplicar aún porque no están reglamentadas por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo dice lo contrario, que envía una cantidad de proyectos. El presidente cuando recorre el país dice, el Congreso, bueno, no, ha dicho el Congreso no nos aprueba tantos proyectos de ley en contra del pueblo. El día de ayer zánganos, yo voy a decir. Bueno, nosotros sabemos dónde ya se encuentran los zánganos, ¿no? Y definitivamente no están en el Congreso. Nosotros hemos tenido un año de labores ininterrumpidas y yo creo que un zángano pues no se dedica a estar viajando o a poner en contra un poder del Estado contra otro, ¿no? Nosotros hemos trabajado un año ininterrumpidamente, hemos tenido muchas aprobaciones de leyes. Lamentablemente creo que los viajes que hace el presidente con los ministros impide que se lleven a cabo, se ejecuten pues los reglamentos para que nuestras leyes se hagan efectivas. Estamos hablando de leyes en favor de las MIPES, estamos hablando de leyes en favor de la reactivación económica, de los niños, de las mujeres, del agro. Entonces es importante que el presidente ya ponga a trabajar también a su gente, ¿no? O sea, creo que el día a día y los actos de corrupción o los posibles actos de corrupción que rodean pues al presidente y a su familia, creo que ocupan más el tiempo de estar pensando cómo solucionamos o cómo blindamos en vez de darle la solución a los problemas de la sociedad. Sí, ya hay un anuncio concreto, se recurrirá, bueno, el presidente al Tribunal Constitucional para anular el proceso en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La Sala Superior concedió un recurso presentado por la defensa del presidente. Esto por el tema de traición a la patria. Bueno, esperemos en todo caso el resultado de la instancia competente, ¿no? Nosotros estamos seguros que ahí yo tengo una especial posición, creo que no configura traición a la patria, me parece que fue un exceso y creo que hay que respetar el orden constitucional y las decisiones también en este caso del tribunal. La crítica sería de la forzar derecha, mucho, sería forzar mucho. La crítica de la derecha más extrema hacia su candidatura y la lista que usted ha presidido, bueno, y a la mesa directiva, que ahora es ya la mesa directiva del Congreso, ha sido, esta es una mesa fujicaviar. No, esa es la crítica por la inclusión de la señora Moyano directamente. Claro, esta es una mesa fujicaviar y con la caviarada nosotros no hacemos nada. Bueno, se respetan las opiniones, pero yo no las puedo compartir. Es una mesa de consenso conformada por... ¿Le apena que Gladys Echaíz se haya alejado del partido para incorporar otra bancada y luego postularse haciéndole competencia en estas elecciones? Bueno, yo le tengo mucho respeto a la doctora, tiene todos los pergaminos, ¿no? Pero creo que la decisión política que tomó no fue la más acertada, ¿no? En el Congreso se hace un consenso, se trabaja en base a coordinaciones, tú ganas a través de votos, entonces creo que por ahí irse a una bancada ultraderecha como que no le ayudó mucho, ¿no? Fácilmente hubiese podido esperar también las decisiones o evaluar mejor ir a otra bancada, ¿no? Sin desmerecer a los integrantes. ¿Alianza para el Progreso ya tomó una decisión a favor de la vacancia? Nosotros estamos esperando simplemente, y lo ha declarado también nuestro ex vocero Eduardo Salguana. Exacto, le decía. Estamos esperando simplemente que la fiscal de la Nación nos dé información sobre si existe una corroboración sobre la comisión de un acto de corrupción del presidente para que nosotros como bancada seamos los primeros en presentar la moción de vacancia. Ahora, ojo, no es solamente una posición de Alianza para el Progreso. Yo he escuchado y he conversado durante todo este tiempo incluso con bancadas de izquierda que indican que si se comprueba que el presidente sí ha cometido un delito de corrupción, obviamente ellos también se van a sumar a la vacancia. Entonces no se puede permitir que el país
esté dirigido por una persona pues que no va de acuerdo al orden legal, ¿no? La corrupción es un mal casi endémico en el Perú y donde nosotros, especialmente los congresistas, tenemos que luchar de frente y sin miramientos, sin color político y como lo dije ayer, o sea, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Muchísimas gracias a Lady Camones por haber estado con nosotros. Ha sido la presidenta del Congreso. Mañana estaremos todos muy atentos y a usted le tocará presidir esta ceremonia en la que esperamos el presidente lleve el mensaje del Congreso y, por supuesto, como usted dijo, se refiera a los temas que lo están vinculando con hechos de corrupción gravísimos. Muchas gracias de nuevo. A ti, Mavila, muchas gracias.